Hay más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, en días pasados se habló muchísimo de un asunto, de un dinero que el Banco Central liberó a la banca para que pueda hacer préstamos a empresas, pequeñas empresas, medianas empresas, a una tasa preferencial. Y esto movió mucha la gente y la gente comenzó a solicitar préstamos, pero cuando iba a los bancos le decían ya ese dinero se agotó, ya se prestó. Y nadie pudo entender qué fue lo que pasó, que 80,000 millones de pesos se colocaron tan rápido en préstamo. Y eso provocó que mucha gente pues dudara de esto, y comenzó el corredero por todas partes de gente que no se imaginaba qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó con esos préstamos que el gobierno prometió entregar y no había entregado? Y hubo una persona que esta semana salió a advertir sobre lo que ha pasado. Dice Daniel Toribio, alto dirigente del partido Fuerza del Pueblo, que lo que pasó fue que el gobierno fue que se apoderó del dinero, y que ese dinero el gobierno lo ha tomado en una especie de préstamo a los bancos, un préstamo que, dice Toribio, es un préstamo ilegal. Toribio habló en un programa que tiene su partido, La Fuerza del Pueblo, donde lo entrevistaron ahí, y Toribio habló sobre esta situación que se está dando y que él dice que es ilegal y que amerita una sanción, porque el gobierno está comprometiendo futuras administraciones con préstamos que no han sido aprobados por el Congreso Nacional. Puede estar o no de acuerdo. Desde el punto de vista de política económica pura, no me parecía correcta esa decisión, pero la tomó el Banco Central. Tampoco es que uno va a entrar en consideraciones sobre una cosa de criterio. La semana después se arma un escándalo. Se desaparecieron 60,000 millones. Se esfumaron. Se esfumaron 60,000 millones. Y todo el mundo. Y tú te das cuenta que las críticas no venían de sectores de la oposición, sino sectores de la política monetaria. Eran gente de adentro los que estaban criticando la desaparición. Fue en los bancos que se quedaron los grandes con el dinero. Y obviamente satanizamos los bancos. Cuando a mí me tratan el tema, yo lo conversé, comienza el rumor, que la mitad de ese dinero se había ido al gobierno. Eso se sabía. Se sabía, no, se comentaba en los corrillos y toda la gente comentaba. Yo decía, pero nosotros tenemos que ser prudentes. Entonces, no podemos hacer un juicio sobre la base de lo que se comenta, de lo que se dice. El gobierno no ha hecho nada. Oh, sorpresa. Este lunes, que el ministro de Hacienda reconoce que hay un adelanto. Él no dice de qué cantidad, porque es el periodista que le dice, en los corrillos se comenta de 25,000 millones, pero el ministro no dice cuánto fue. No sabemos si fueron 25 o 30,000, como se decía antes, o 40, no lo sabemos, porque no se ha dicho. ¿Qué es lo crítico de esta situación? Que si vemos los periódicos, a la pequeña y a la mediana empresa no le llegó ese dinero. Pero hay una cosa más grave, y yo creo que la gente entienda. La magnitud de esto yo creo que no se ha valorado de manera significativa. El gobierno ya ahí tiene un precedente. Fue en diciembre del 2020, tomó 20,000 millones de pesos prestados. ¿Usted sabe hasta cuándo? Hasta el 2031, por 10 años. ¿Lo tomó a través del Congreso ese préstamo? No, ahí es que está el tema.
Pero es ilegal si lo tomó así. Óyeme, totalmente, por lo siguiente, por un problema de sentido común. Y yo espero que el ministro de Hacienda y el gobernador del Banco Central me estén viendo para que entiendan este asunto. ¿Qué pasa a las próximas autoridades que llamen y le digan y hagan unos cálculos y digan, bancos comerciales, sector financiero, usted me debe tanto de impuestos? Y dice, no, pero ¿de qué día impuestos? Yo adelanté al otro gobierno eso. Eso es comprometer hacia el otro gobierno, sin pasar, porque tú me dices, sin pasar por el Congreso, porque ¿qué es un préstamo? Un préstamo que pasa varios periodos, en el Congreso se discute y se aprueba, y eso es legal. Ahora, esto que se está haciendo ahora, y en el 2025, o sea, y ahora, no sabemos. Nosotros lo único que estamos reclamando es que eso es una operación opaca, no transparente. El Banco Central le traspasa recursos a la banca privada. La banca privada le presta dinero al gobierno en el fondo. Primero, no fue ni a la pequeña ni a la mediana empresa. Y segundo, es una cosa irregular. Miren, lo que me están viendo, les voy a decir lo siguiente. Hagan un ejercicio. Vayan a Google y pregúntense por qué le hicieron un juicio político a Dilma Rousseff. En Brasil. En Brasil. Pregúntense por qué lo hicieron. Y ustedes verán lo que está significando esto. Esto no se trata. Entonces, y yo lo digo hasta con dolor de mi alma, porque yo creo que Héctor Hinojosa, quiero hablar de Héctor Hinojosa como persona. Está hablando del gobernador. Del gobernador y del ministro de Hacienda, como persona. No, sí. No, Daniel Toribio le dice que entiendan la magnitud de esa operación. Que entiendan la magnitud de esa operación. Eso no se puede hacer ante nadie. 3 administraciones, esta, la que viene y la que viene, va a estar pagando una cosa que no pagó. ¿Qué pasaría en el sector económico? Señores, hay una explicación que ha dado, Daniel Toribio, que hay que prestarle atención. Que el gobierno está tomándole préstamo a los bancos sin autorización del Congreso Nacional. Eso es ilegal. Eso es ilegal. O sea que el gobierno está cayendo en ilegalidades. Y esas son cosas que pueden en el futuro tener consecuencias. Esperemos que desde el gobierno aclaren esta situación, porque no la han aclarado. Ellos salieron a decir de los préstamos y la cosa, pero no han podido desmentir que ese dinero no se le prestó a los empresarios, sino que el gobierno fue que lo tomó. O sea, el gobierno anuncia que va a hacer un préstamo a las personas y lo que, pero mentira, fue para el gobierno tomar prestado para él la mayor parte de esos recursos. Eso es algo muy, pero muy, muy grave, que debe este gobierno explicarlo y decir las razones que tuvo para tomar ese préstamo y haber tomado anteriormente otro sin la autorización del Congreso Nacional. Pero también el Congreso Nacional debe hacer algo, porque no es solamente que lo denuncie la Fuerza del Pueblo, es que si pasó algo tan grave así, los congresistas no deben estar de brazos cruzados.